congruentes, obviamente se obedece a una hipótesis, muy bien. Me había quedado con el número 4, ¿qué sigue? No me dice nada el 4, número 5, ¿qué sigue? Profe, Sigue, profe, que el rayo directriz del ángulo MLN. Ok, va que va, entonces el Y rayo la razón LQ, es si el bisectriz del ángulo MLN. LN. Y esto obviamente también se llama hipótesis, ¿no? Sale bien. Entonces, aquí está. Número 6, ¿qué sigue? No me contesta el 6. Número 7, ¿qué sigue? sería segmento de KL es igual al segmento de LN. No, número 8, ¿qué sigue? Profe, perdón, ¿le puedes subir un poquito su pantalla para ver la figura? Ajá. Voy. Ya. Gracias. ¿De qué? Número, ¿qué dijimos? 8. Número 9, ¿qué sigue? Número 10, ¿qué sigue? Número 11, ¿qué sigue? Número 12, ¿qué sigue? Que la medida del segmento KL es igual a la medida del segmento LN. Ok, muy bien. Eso es lo que sigue. Entonces, número 3, Profe, la medida del segmento KL. Dime. pero yo había dicho. Ah, no, se cancela. No, olvida. Ok, sale bien. Entonces, vamos con el número 13. Número 13, no me dijo la razón tu compañera. Dime cuál es la razón que haya escrito la proposición 3. Que las medidas de segmentos congruentes son iguales. Ok, está bien. Déjalo escribo. Sale bien. Entonces, aquí hay que escribir que los segmentos congruentes miden lo mismo. Sí, miden lo mismo. Sale bien. Siguiente, número 14, ¿qué sigue? Escribir que rayo ML No, eso no hay que escribir. Siguiente, número 15, ¿qué escribo? ¿16, qué escribo? ¿17, qué escribo? ¿18, qué escribo? 19. A que el ángulo QLM es congruente con el ángulo MLQ. Ok. ¿Y le digo la razón o No, no para me la decir? digas. No me la digas. Ángulo. ¿Qué me dijiste? ¿Ángulo qué? QLN Q. es con L. ¿Qué? ¿N? N Ajá. Congruente con el es ángulo congruente con el ángulo MLQ. MLQ. Pues no, eso no es lo que sigue. Número Ajá, 10. Número profe. 20. ¿Cuál sigue? Puedo de... Ah, que no, ¿verdad? Número 20. 21. 22. 23. 24. Pero profe, yo no le dije KLN, yo le dije QLN. Q. ¿Me dijiste Q? Sí, O L profe. N. Deja ver. Q. Ya. QLN con. Sí, tienes razón. ¿Qué número de lista eres? Discúlpame. 19, profe.
Ok, disculpa. Ja, se me olvida el abecedario. Ok, ¿dónde vas? Vamos acá. Sale bien. Nos llevamos en el 24. 25, ¿qué sigue? ¿Le digo la razón, profe? No, no me la digas. 25. ¿Cuál es la razón? Pero yo no pasé. ¿Qué número de lista eres? 24. Ah, 24, perdón. Dime 24, ¿cuál es la razón? Es que al ser bisectriz es el punto medio del ángulo, por lo tanto tiene la misma medida. No. ¿Lo divide en la misma medida? No, número 25. 26. 27. 28. La bisectriz divide a los ángulos en... La bisectriz divide en dos ángulos congruentes. Ok, muy bien, exacto. Fíjense cómo su compañero hace ratito me dijo que la bisectriz daba un punto medio y el punto medio solamente es en segmentos. Entonces, esa razón no era porque el punto medio no pertenece a ángulos. Ahí es donde hay que ligar bien los conceptos, ¿no? Entonces, la bisectriz divide en dos ángulos congruentes. Ok, sale bien. Dejen este. No, sí se alcanza a ver. Entonces, ya palomeé esta. Ya palomeé esta. Y entonces, ahora sí. 29, ¿qué sigue? Sigue que el ángulo KNL es congruente Voy. con el ángulo LKN. ¿El ángulo qué? ¿KLN? Ajá. Congruente con KNL. KNL. Voy, espérame. KNL. Congruente con el ángulo ¿cuál? LKN. LKN, ¿así? Sí, LKN. Por eso así como está escrito, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Ok, pues no, eso no sigue. Número 30. 31. Que el ángulo NLK. Voy. Déjale cambio. Sí. El ángulo NLK. Ajá. Ajá, es congruente con el ángulo MLQ. MLQ. Ay, salimos. No. ¿Me le digo la razón o No, no? permíteme tantito, ¿eh? Ay, Esa no fue. bueno. Espérenme tantito. Ya regresé. Acuérdense que si les digo que no, es porque eso que estuvieron viendo no es lo adecuado. Ni para el caso anterior, o sea, la razón que me había dicho su otra compañera de los otros ángulos, eso que había pensado con la razón que había pensado no era la adecuada, porque no me está, no es algo que esté argumentado con todo lo demás. Y también lo que ahorita me está poniendo su compañera, que muy seguramente fue por ángulos opuestos por el vértice, pues tampoco, ¿no? Recuerden que todo depende de la figura y de lo que se está viendo y de los conceptos asociados, ¿no? Bueno, luego le sigo, número 32, 33, 34. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿qué número eres? 33. 33, dime. Es el ángulo LKN. Voy, déjalo escribo. El ángulo LKN. Ajá. Es congruente Ajá. a el ángulo QLN. Q
QLM, ¿así? N. N, QL, N. Ay, espérenme tantito. QLN. Bueno, tampoco es. Fíjense cómo me está diciendo, déjense los escribo. El LKN me está diciendo su compañero que es este, y el otro ángulo es este de acá. Y esos pues nunca van a ser congruentes. No hay nada que me diga que sean congruentes. O sea, no hay ninguna de las razones, pues. Y de los otros, hace rato su compañero me había dicho este ángulo y me había dicho este ángulo. Tampoco esos son congruentes. No hay algo que me lo... Yo no dije eso. Y su otra compañera dijo este ángulo y dijo este ángulo. Y esos ángulos tampoco son congruentes. Acuérdense que ya habían pasado Pues 3. sí, Y de los 3, ninguno de los 3 había dicho cuáles, ¿no? Dime. Yo le puedo decir porque creo que No, el ángulo ahorita que LKN. lleguemos Ok. contigo. Número 34. No, es que yo ya pasé, bueno, es que yo fui la que dijo la razón del ángulo. Sí, ahorita me regreso. O sea, el detalle es que vayan viendo ahorita que el jueves van a presentar una evaluación y si se han dado cuenta, muy pocos me han contestado. O sea, es para que se den cuenta del nivel que tienen. Y aquí en demostraciones, al igual que en todas las materias, una de las cosas importantes es que vayan entendiendo que el estudio es diario. No pueden estudiar de un día para otro. Y esa es una mala costumbre que se tiene siempre, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba para el examen de maestría, bueno, para los exámenes que tenía en la maestría, pues era estudiar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, o sea, todos los días. De hecho, ahí en el Simvestab es muy bonito porque están las salas de estudio. Entonces, tomas tu clase, terminando tu clase, sobre el mismo pasillo hay una sala de estudio donde cada alumno tiene su escritorio, tiene su sillón, tiene su librero para acomodar los libros. Y estar estudiando ahí, y viene la otra clase y pues te vas a la clase que está en el mismo edificio y te regresas. Llega la hora de comer, te vas al restaurante que está dentro de la misma unidad del Simvestab y te regresas. Y si quieres, te puedes quedar ahí a dormir para que sigas estudiando, ¿no? Te puedes quedar en la biblioteca encerrado, te dan oportunidad que a las 8 de la noche cierran la biblioteca, pero si te quieres quedar adentro de la biblioteca y seguir estudiando toda la noche, obviamente regresando los libros a su lugar, pues lo puedes hacer, ¿no? Inclusive uno de los exámenes que tuve en la maestría inició un martes a las 8 de la mañana. A las 8 inició. Nos fuimos a comer, regresamos de comer. El maestro a las 8 de la noche se fue. Nos quedamos a dormir en el edificio. Al día siguiente a las 7 de la mañana nos preguntó que si ya mero acabábamos. Les dijimos que nos faltaba un poco. Y el examen terminó hasta la 1 de la tarde del día siguiente. Y todo el día estuvimos en la escuela. Entonces ya llega un nivel en el que obviamente no nada más es estudiar para el examen, sino también durante el examen seguir estudiando, ¿no? En todo este tiempo del examen, el profesor nos dejó ir a la biblioteca, nos dejó consultar por internet, nos dejó leer libros, nos dejó preguntarle a otros compañeros, y el examen solamente eran 3 preguntas. Y de esas 3 preguntas, pues nos chutábamos, les digo, más de un día. Obviamente los otros maestros sabían y por eso no tuvimos clases, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿no? O sea, el nivel tiene que ir subiendo, y a estas alturas todos me debieron de haber contestado en el momento que les tocaba. También esto es para que entiendan que no solamente hay que aprenderse los conceptos, sino ya vamos a saltar a la siguiente parte donde hay que saberlos aplicar, ¿no? Bueno, ok, me quedé en el número 34, número 35, 36. Sería que el ángulo LKN Ajá. es congruente con el ángulo QLM. QLM, ¿verdad? Sí. Ok, deja apuntarlo. QLM. Bueno, déjense los explico. ¿Pero qué no debería ser al revés, profe? Voy. MLQ. Nadie me diga nada porque se los voy a explicar. ¿Sale bien? Entonces, el LKN, que está aquí, fíjense cómo le está dando el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, sí está bien escrito. Pero me lo está diciendo al revés, QLM. Es en el sentido negativo. Por lo tanto, la proposición ya está mal. Y como está mal, aunque la razón esté bien, de todas maneras, hasta aquí dejo de calificar para que también vayan viendo cómo califico. En el momento que una proposición esté mal, porque está mal declarado, mal escrito el ángulo, desde ahí ya dejaría de calificar, aunque todo lo demás esté bien, para que
vayan entendiendo la importancia, ¿no? Entonces lo que me dijo su compañera, posiblemente la razón que me iba a dar iba a ser la adecuada y posiblemente sí son estos dos, pero acuérdense que hay que decirlo en el sentido adecuado. 37. La razón. No, la proposición, porque la proposición está mal. Sería el ángulo LKV. Ajá. Es congruente con el ángulo MLQ. Ok, va que va. Ahí déjalo. MLQ. Ahí. MLQ. Sí, esos son los que van a ser congruentes. El MLQ. Entonces, 37 dijimos. Déjate pongo la participación. Ok, entonces, ¿esos son los que van a ser congruentes? Sí. Obviamente lo que me hace falta es la razón, ¿no? 38. ¿Los ángulos congruentes tienen la misma medida? No, 39. ¿Los ángulos congruentes miden lo mismo? No, 40. 41. ¿Los ángulos son congruentes por sus medidas? No, 42. Pasó. 43. Que va a decir lo mismo. Ok, 43. 44. Tampoco sé. 45. 46. Me regreso al número 1. Yo, profe. Dime. Soy el 44. Dime, Y 44. no sé si va a subirle tantito, nomás para ver la tesis. Es que tuve que salir tantito antes durante la explicación. No más quiero ver. No, lo que es su tesis. Ok, va que va. Entonces, número 1. ¿Me quieres decir la razón? Número 2. ¿Son ángulos correspondientes? Muy bien, esa es la razón. Fíjense cómo todos los demás compañeros me dijeron, son congruentes porque miden lo mismo. Pero si se dan cuenta, antes no hay nada que diga que esos son, que miden lo mismo. Y hace ratito nosotros utilizamos esta razón de los segmentos congruentes miden lo mismo, pero porque aquí había congruencia y entonces sí podía pasar a medida. O sea, había una congruencia antes para decir medida. Y lo que me dijeron y argumentaron las compañeras a las que me contestaron es que había una medida antes, pero no es cierto, nunca había una medida. Por eso no era la razón. Lo que sí está ocurriendo es que esos ángulos son correspondientes. ¿Cómo me doy cuenta que son correspondientes? Pues me doy cuenta que son correspondientes porque uno está aquí y el otro está acá. Eso es cierto. ¿Sale bien? Son correspondientes. Pero, ahí viene el pero, que para decir que son congruentes porque son correspondientes es porque antes dije que son paralelas. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes observan, en ningún lado estoy diciendo que son paralelas. En ningún lado. Y ahí es donde viene la gran problemática. Así que ahí hay que tener un poquito más de cuidado porque estos efectivamente son correspondientes. Este de aquí, dejen corrijo el otro porque está mal nombrado en la figura. Debe ser nombrado hacia acá. Entonces, ¿estos son congruentes? Sí, pero me está diciendo que son congruentes porque son correspondientes. Pero para que sean correspondientes, antes debieron de haber dicho que son paralelas. Y si ustedes se dan cuenta, entonces no hay ningún paralelismo. Y como no hay ningún paralelismo, vuelvo a repetir, ¿estos pueden ser congruentes? Sí, pero no hay ningún paralelismo. Lo cual ahí me da un pequeño problema, ¿no? Entonces va de nuevo y me voy a regresar. Porque por ahí yo fui, permíteme, porque por ahí yo fui el que cometió una imprecisión. A ver, hace rato, hubo una de sus compañeras, no me acuerdo, la que me dijo que este ángulo y este ángulo eran congruentes. Perdona, ¿qué número de lista eres? 29. ¿29? Ok. Sí. Sí, ahí se me pasó a observar eso
que habías dicho. Ahora dime, y tú ya me dijiste que son congruentes, ¿no? Pero ahora dime, ¿cuál es la razón que sean congruentes esos ángulos que tú me dijiste? La razón es porque, bueno, es un triángulo isósceles porque la proposición 1 nos está diciendo que el segmento KL es congruente con el segmento LN. Y la característica principal del triángulo isósceles es que tiene dos lados congruentes. Ok, está bien, ok, entonces esa es la razón, pero el detalle es que yo no puedo comenzar por ángulos, sino lo primero que debí de haber dicho es precisamente lo que me dijo su compañera. El triángulo KLN es isósceles. ¿Sale bien? Y si ustedes se dan cuenta, entonces aquí hubo una imprecisión en lo que me estuvieron mencionando, porque les había dicho, la primera situación que me tienen que dar son los conceptos asociados a la hipótesis. Entonces, si ustedes se acuerdan, este concepto salió de la 1. Perfecto, está bien. Luego, este concepto salió de la 2. Muy bien. Pero entonces, como ya había palomeado, y lo vuelvo a hacer, como ya había palomeado esta y ya había palomeado esta, la que debía de revisar era esta. Y esa, lo que me da la información es que el triángulo KLN es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Pues porque tiene dos lados iguales. Entonces la razón, así como me la dijo su compañera, es por tener dos lados iguales, que lo pudimos haber obtenido desde el principio, ¿no? O sea, en lugar de haber escrito esa, la importante era la del triángulo isósceles. En otras palabras, en la evaluación, esta proporción, porque esa me la puedo saltar y desde la primera decir que es un triángulo isósceles. Entonces, en ese caso, aparentemente ya tienen 5 proposiciones contestadas, pero en realidad nada más serían 4, porque esta es un intermedio que no es necesario para afirmar que es un triángulo isósceles. Ahorita lo estoy haciendo basándome en la 3, pues porque ya escribí la 3, ¿no? Pero no es necesario escribir la 3, para que vayan entendiendo también cómo voy a evaluar, ¿no? Y que no me digan, es que hice 30 proposiciones y si cada proposición vale medio punto, pues ya con esas 30 hasta saqué un 15, ¿no? Pero no es así, o sea, son las proposiciones que en realidad sean adecuadas, ¿no? Y entonces ahora sí, como dijo su compañera, después de decir que es un triángulo isósceles, entonces ahora sí, el triángulo isósceles precisamente tiene a estos dos ángulos que son congruentes, lo vuelvo a escribir, aquí hay un lado congruente y aquí hay otro lado congruente, lo dejo ahí con marcatextos, bueno, mejor lo quito porque si no, hay algún problemita, y entonces ya puedo decir que hay un ángulo que es congruente al otro ángulo, y esos es el LKN, perdón, es el LKN y el otro es el KNL, es el KNL, LKL, que es en sentido contrario de las manecillas del reloj, ahí lo escribo, y el KNL, que también es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Acuérdense que no importa la izquierda derecha o la derecha izquierda, sino importa la posición de los números dentro de mi carátula, ¿no? Y la razón, que también ya me lo había dicho su compañera, dime. Tengo una duda. Bueno, en la razón 5 puse que por tener dos lados iguales. Si yo, por ejemplo, en el examen le pongo por tener dos lados congruentes, ¿y estaría bien? Sí, porque si tú te das cuenta, en la 1 dice congruencia y en la 3 dice igualdad. Entonces, por esa razón les decía, la proposición 3 no tiene caso, porque desde aquí dices dos lados congruentes y ya sé que es isósceles. Entonces, lo único que ahí estoy utilizando es que aprovechando que en la 3 dije igualdad, pues estoy utilizando la 3, ¿no? Pero si tú me dices en la 3, en lugar de igualdad, congruencia, pues quiere decir que te basas en la 1, lo cual está bien, ¿no? Y lo único que estarías, lo vuelvo a repetir, es que la que tiene importancia es la 1, la 2, la 4 y la 5, pero la 3 no tiene importancia y por lo tanto eso no me acumularía puntaje dentro de una evaluación. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok, entonces KLN, y la razón es porque un
triángulo isósceles tiene dos ángulos congruentes. Ok, sale bien. Entonces, ahora sí, si ustedes se dan cuenta, el triángulo isósceles tiene dos ángulos congruentes. Eso quiere decir que las proposiciones que han utilizado es la 4 y es la 6. Esas son las que no he utilizado. Entonces, considerando que me quedé en el número de lista 2, dígame el 3, ¿qué es lo que sigue? ¿4? Igual pueden subir su pantalla, profe, para ver todo. Por favor. Acuérdense que ya lo tienen dibujado, ¿eh? Si ya lo tienen dibujado, porque están tomando nota, pues ya lo pueden ver en su cuaderno, ¿no? Si no lo han dibujado, es un gran error, porque acuérdense que tienen que ir tomando nota. Eso es principal, ¿no? Una de las habilidades que se logra en clase es a la par ir tomando nota, escuchando, aprendiendo, porque cada vez va siendo más y más y más. En las clases de medicina son súper padres las clases de medicina, porque el maestro llega y empieza a hablar, se la pasa 3 horas hablando, estoy hablando de la clase de anatomía, 3 horas hablando y se va. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Y cuándo apuntó en el pizarrón, no? Pues nunca, o sea, nunca, porque ustedes deben de obtener las notas de lo que va hablando el maestro. Esa habilidad se alcanza en toda la vocacional. Durante 3 años ustedes tienen que ir aprendiendo a ver el pizarrón, apuntar, hacer notas, y de lo que está diciendo el maestro también estar escuchando. Entonces no hagan esa mala actitud de solamente ver lo que está y como está grabado, pues ya luego hago los apuntes. No, es todo a la par. El video solamente es para que si alguna cuestión se les escapó, pues lo vuelvan a escuchar, o si no pudieron estar en clase debido a que tuvieron alguna urgencia, cualquiera que ésta sea, pues puedan ver la clase, ¿no? Pero no es para que hagan apuntes, los apuntes se tienen que ir a la par, para que vayan captando de lo que se trata el estudiar, ¿no? Bueno, entonces va de nuevo, número 5, ¿qué sigue? Yo, profe. El ángulo MLQ más el ángulo QLN más el ángulo NLK es igual. Me faltó la medida desde el inicio, profe, entonces, perdón. ¿Me puedo decir desde el inicio? Sí, por eso no había apuntado nada. Vale, sí, perdón. La medida del ángulo MLQ más la medida del ángulo QLN. Espérame. NLQ más la medida del ángulo. Profe, que dijo Q. NLQ. Pero era M al principio. Sí, dejen le dije M. El compañero que está hablando, ¿no? Nada más que me diga él. Los demás no me digan nada, por favor. ¿Medida del ángulo cuál? MLQ más la medida del ángulo QLN más la medida del ángulo NLQ. Bueno, profe, creo que también me equivoqué. Lo puedo decir. Bueno, solamente borre la tercera medida. La tercera medida la borro, ya la borré. Ajá. Y ponga es igual a la medida del ángulo MLN. ¿Así como están? Sí, profe. Ok, va que va. Bueno, vamos a analizar lo que dice ese compañero para que veamos si está bien o si está mal. ¿Sale bien? Entonces, dice MLQ, lo voy a poner. MLQ es este de acá. Y luego me está diciendo el QLN, que es este de acá. Y me está diciendo que es el MLN, perdón, que es todo este que está aquí. Entonces, si se dan cuenta, precisamente de dos ángulos pequeños me está obteniendo el tercero, ¿no? Que es el ángulo más grande.
Y efectivamente, ese es un postulado de la suma de ángulos. Sin embargo, si voy a utilizar el postulado de la suma de ángulos, yo necesito forzosamente otro postulado. Y como necesito otro postulado, el otro postulado tendría que saber de dónde sale. Si ustedes observan, a mí me están diciendo MLN. Este me lo están diciendo la hipótesis. Por lo tanto, lo que está asumiendo su compañero está bien, porque el MLN está formado de un ángulo y está formado de otro ángulo. Quiere decir que perfecto, vamos bien. Estoy siguiendo los pasos que me dijo mi maestro acerca que de las hipótesis se van a obtener los postulados. Pero también recuerden que necesitan ser dos postulados para que con esos dos postulados se logre que se logre hacer posteriormente una sustitución, una propiedad transitiva y un sumar simétricos o multiplicar por el recíproco. Entonces, ¿lo que me dijo su compañero está bien? Sí, sí está bien. Sin embargo, hay que obtener dos postulados. Eso implica que obviamente aquí la razón está bien. Perdón, la razón es postulado de la suma de ángulos. La razón es postulado de la suma de ángulos. Y efectivamente está bien el razonamiento, está bien todo. Lo único que va a ocurrir es que esta proposición, la 3, habíamos dicho que no me va a contar porque está de más, o sea, no me ayuda en nada. Y lo mismo va a ocurrir con la 7. La proposición está bien, pero sin embargo no va a tener ningún puntaje porque no me va a ayudar a llegar al resultado. En este caso, aunque exista un postulado, está bien obtenido el postulado, está bien la deducción de su compañero, pero no me ayuda en nada en la demostración. ¿Por qué no me ayuda en nada? Porque deben de ser dos postulados, y si ustedes se dan cuenta, ahí es donde viene la parte importante de lo que aprendieron. De no pueden obtener postulados. ¿Por qué no? Porque está hablando de segmentos. Y entonces, para pensar en esos segmentos, resulta que un segmento es el KL, que está aquí, el otro es LN, que está aquí. Y si ustedes observan, ahí no hay postulados porque es un solo segmento. No puedo hacer un postulado de la suma de segmentos. De aquí sí puedo hacer un postulado de la suma de ángulos, ya les dije por qué. Pero si inclusive hubiera la posibilidad de hacer dos postulados, no me serviría de nada porque uno es de segmentos y el otro es de ángulos. Serían dos postulados diferentes. Y si me voy al demuestra, resulta que en el demuestra me habla de paralelas. Y las paralelas me hablan de un LQ, que es este rayo, y de un KN, que es este rayo. Y si yo lo visualizo como segmento, aquí tampoco existe el postulado de la suma de segmentos. ¿Por qué? Porque no son adyacentes. Conclusión. ¿Está bien lo que me dictó su compañero? Sí. Pero para llegar a la demostración no me sirve absolutamente de nada. Está bien, pero no me sirve de nada. Ya le puse su participación, pero a la hora de calificar ese postulado, aunque esté bien argumentado, no tendría ningún valor, al igual que la proposición 3. Son dos proposiciones que no me ayudan. Y eso pudiera pasar en su evaluación, Pudiera ser que me hacen 30 proposiciones y de esas 30 proposiciones solamente 5 me sirvieron y las otras no. Pero como escribieron tantas, pues ya luego como que se pierden. Por eso a veces no es adecuado escribir tantas. Vuelvo a repetir, esas dos no me sirven de nada. Bueno, ya llegué al número 5. ¿Alguien tiene ya la idea de qué es lo que debo de escribir? Dígame primero su número de lista. Ok, bueno, entonces, en algún momento yo les expliqué que cuando no pueden tener dos postulados, deben buscar un solo postulado. Y si se dan cuenta, existen ahí dos postulados, pero que no salen de la misma razón. Les voy a decir cuál es el primer postulado. Me voy a permitir traerme la figura para acá abajo
para que lo pueda visualizar más y sea más fácil el ahí. Ajá. Discúlpenme. Oiga, profe, Oigo. Ahí. sí, ¿Qué pasó? bueno, si en los problemas de elección van a venir así o nosotros vamos a tener que sacar la tesis. Van a venir así. Ok. Pero la tesis ahí está. La tesis ya la había marcado desde arriba. Y la tesis es que sean paralelas. Entonces sí en este también viene, aunque no viene explícitamente con el nombre hipótesis y con el nombre tesis, pero sí viene dicho pues con otras palabras y en otra intención, pero sí viene dicho. ¿Sale bien? Sí, gracias. Entonces, ¿vamos a utilizar postulados? Sí. ¿Cuántos? 2. Porque acuérdense que en esos 2 postulados de poder igualar, perdón, debo de poder sustituir o debo de poder hacer la propiedad transitiva. Entonces, vamos a escribir el primer postulado. Y en el momento que sepan cuál es la razón, me dicen su número de lista. Entonces, si alguien sabe cuál es la razón, me dice el número de lista. Entonces, el primero va a ser la medida del ángulo LKN. Obviamente hay que estarlo visualizando, ¿no? Váyanlo copiando y váyanlo visualizando. El segundo es la medida del ángulo KN. La medida del ángulo KNL. Y dejen quitar esta rayita. Y la siguiente es la medida del ángulo NLK. Dejen ver LKN, KNL y NLK. Ajá. Y eso es igual a 180. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón? 35. 24. 31. No. Ya no digan, acuérdense. 35, dime. ¿Sí fuiste 35 la primera? No, Yo 38. 38. Yo dije 5, profe. Dime 38. El postulado de la suma de ángulos es un ángulo llano. Ok, esa es la razón. Entonces dijimos que eras 30 y ¿qué? 38. Ok, sale bien. Entonces fíjense cómo ahí viene combinada 2 razones. Y esas 2 razones, primeramente es el postulado de la suma de ángulos, pero posteriormente obedece a que es un ángulo llano. Y eso ya lo habíamos visto en una de las demostraciones, esa razón ya la habíamos visto. Entonces, se llama postulado. Espérame tantito, aquí ya me equivoqué. Porque efectivamente es el postulado de la suma de ángulos. Pero no es para el ángulo llano. Dime, ¿quién me dijo, profe? Yo, pero tengo una duda. Ajá. Bueno, entonces el 7 como por ahora no nos sirve, ¿no lo escribimos? ¿O sí lo escribo? No, el 7 no tiene sentido. Lo escribí para decirte que sí está bien, pero no te lo voy a contar. Entonces, aunque lo escribas, no tiene ningún valor. Bueno, regresando. Sí es un postulado de la suma de ángulos, pero no es de ángulo llano. Perdón, ese no es. ¿Cuál es la razón? Postulado de la suma de segmentos, ¿qué más? ¿Cómo? Otra vez, esta proposición, me dijeron que era un postulado de la suma de ángulos en un ángulo llano. Pero revisen bien los ángulos. Profe, 73. Sí, ya lo vi, profe. 33, dime. 19. 33, dime. Dije 43. 43, dime. La suma de los ángulos internos de un triángulo da un 180. Exacto. 43. Ok, entonces, fíjense ahí cómo, o sea, hay 2 razones. Una de las razones sí es la que me dijo su compañera, pero no pertenece a esos ángulos. Entonces aquí cabe hacer una aclaración. Ese que está ahí no se llama postulado. ¿Por qué no se llama postulado? Porque debe ser algo tan evidente que no necesita demostración. Y eso evidente solamente sucede con los ángulos que
que son adyacentes y que están en una sola recta. Esos tres ángulos que les acabo de marcar, el 1, el 2 y el 3, esos sí pertenecen a un postulado porque son adyacentes y son de un ángulo llano. Eso sí, pero lo que les estoy escribiendo aquí, dejen borro este para que lo vean. Lo que estoy escribiendo es el ángulo LKN, que es este primero, el KNL, que es este segundo, y el NLK, que es este tercero. Y ese no obedece a un postulado. ¿Por qué no obedece a un postulado? Porque no son adyacentes. Pero eso sí obedece a lo que me dijo de su compañero. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y ese no se llama postulado, simplemente es algo que saben que se cumple en todos los triángulos. No es que sea tan evidente, simplemente siempre ocurre. Y como siempre ocurre, no se llama un postulado, sino ya es una definición. Y obviamente aquí ya les dije la otra es escribir que estos tres ángulos son, ahí sí hay un postulado, pero ese postulado es porque, como ya les dije, son adyacentes y están sobre un ángulo de 180. Entonces lo comienzo diciendo que es el ángulo MLQ, que le voy a sumar la medida del ángulo QLN y le voy a sumar la medida del ángulo NLK. Y eso también es 180, pero eso sí obedece a lo que me había dicho hace rato su compañera, por eso le puse la participación, ¿no? Se debe a que ese es un postulado de la suma de ángulos sobre un ángulo llano o en un ángulo llano, como ustedes necesario que mencionen que existe el ángulo llano, ¿no? Ese ángulo llano ya saben que es el que mide 180. Postulado de las zonas de segmentos en un ángulo llano o sobre un ángulo llano, y las dos están bien. Entonces, ya, Profe, dime. al escribir el 180, ¿tenemos que poner grados o el simbolito de la bolita que va arriba o no? No, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque en todas las demostraciones se sabe que se utiliza grados. Entonces, como ya saben que se utiliza grados, jamás van a utilizar radianes, gradianes o cualquier otra, entonces no es necesario. Ahí sí, una de las cosas, digamos, interesantes o importantes es que en las demostraciones solamente van a aparecer ángulos. O sea, nunca van a aparecer centímetros o metros. Porque si se han dado cuenta, en las medidas de los segmentos, lo pongo acá arriba, en esta medida nunca dijimos 5 centímetros, 8 metros, 9 pulgadas, ni al caso, ¿no? Y siempre nada más se ha manejado el 180 y el 90. Y el 180 y el 90, los dos hacen referencia a ángulos. Por lo tanto, ya se sabe que todos los números son de grados sexagesimales. Y como ya se sabe, por eso no se pone. Las otras, si ustedes se acuerdan, es que a veces me da 2 veces la medida del ángulo tal, ¿no? Pero este 2 no es un resultado, sino es un número que está multiplicando. Por lo tanto, no importa que escribas un 2 multiplicando, sabes que este no tiene grados y sabes que este sí tiene grados porque está después del igual. No es necesario escribírselos. Si ustedes lo escriben no pasa nada, ¿no? No me voy a poner tan estricto. Pero si en un examen presencial ahí sí cuento más la ortografía y esos detallitos, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ahora sí. Dime. En la razón, si en lugar de poner ángulo ya no se me ocurre decir un ángulo de 180, ¿la cuenta como mala? Está mal. ¿Por qué está mal? Porque no puedes escribir lo mismo de este lado que de este lado. O sea, aquí escribes tu proposición, escribes tu enunciado basándose en operaciones, básicamente, y aquí estás escribiendo la razón. Entonces, si en los dos me repites 180, no tendría sentido, porque entonces ya no te sabes el concepto de los de 180. Y acuérdate que el número 180 puede ser asociado a muchas cosas, pero el ángulo llano solamente es para
aquel segmento que está horizontal, que está sobre una línea, que está sobre una misma recta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto lleva más conceptualización. ¿Que se ¿Sale bien? Profe, Sí, gracias. ¿Qué pacho? en el examen, por ejemplo, la razón 8, en lugar de poner la palabra ángulo y triángulo por los símbolos, ¿podemos hacer eso en el examen? Por eso se los estoy poniendo para que no escriban tanto. Esa es una de las Ok, muchas gracias. Sí, y también, ¿no? En dado caso que en algún momento consideren que yo estoy diciendo o haciendo algo que choca con lo que ustedes me mandaron, pues también me pueden decir, no, es que acuérdense que en el video que está grabado en tal día, usted mencionó esto. Entonces si lo mencioné, pues ahora me aguanto porque ya lo dije, ¿no? O sea, no pude echarme para atrás. Dime. Por ejemplo, si en lugar de poner en las razones la palabra ángulos, ponemos ahora sí que como su símbolo, ¿estaría mal o no? No, está bien, es lo que me acaba de preguntar su compañera. Ustedes pueden escribir el símbolo. Aquí pueden escribir el símbolo ángulos. El símbolo ángulo. Espérenme. Pueden escribir el símbolo de ángulo o el símbolo de triángulo. Eso simplemente es para que no escriban tanto, ¿no? Como ya me lo sé, pues lo pueden poner, no pasa nada. Es como ustedes quieran, ¿no? Además acuérdense que me van a mandar toda la hoja, pues. Entonces como me mandan toda la hoja, pues ahí puedo observar que quizás en algún lado utilizas el símbolo, quizás en el otro lado utilizas la palabra, y no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que esté bien, eso sería lo adecuado, ¿no? ¿Alguien más antes que le sigan? Bueno, me estoy basando en los mismos conceptos, ¿eh? Ahora les estoy enseñando a ver que hay otra manera de escribir la suma. ¿Postulado? Porque son adyacentes. Este no se llama postulado porque no son adyacentes, pero obedece a una característica de los triángulos. Los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, de alguna manera aquí estamos viendo dos maneras diferentes de escribir la suma, una por una razón y la otra por la otra razón. Bueno, atendiendo a que me había quedado en el número 5, creo que me había quedado, si no mal recuerdo. Vamos con el número 6. ¿Qué sigue el número 6? 7, ¿qué sigue? 8. Ahí no se, bueno, no se podría hacer una sustitución porque hay dos medidas del ángulo MLK que, bueno, tienen los dos postulados. No es la razón por la que se puede hacer la sustitución. Número 9. 10. No, iba a decir lo mismo. Ok, 11. O sea, él me dijo, ¿se puede hacer una sustitución porque en los dos está esto? No se puede hacer una sustitución pensándolo así. Porque recuerden que la sustitución siempre es de los datos a las fórmulas. Entonces, ¿puedo responderla yo, profe? No, deja seguir avanzando por orden de lista. Y obviamente, ¿no? Ya con la experiencia que tienen, pueden hacer primero una cosa o luego la otra. Lo importante es que no se pierdan del esquema, ¿no? Por eso les di el esquema al principio. Número 12. 13. Se puede hacer yo soy 12, no está no tener mi profe. Se puede hacer propiedad transitiva entre 8 y 9, porque comparten el 180. Muy bien, eso se puede hacer. Entonces, lo que se ve luego es que puedo hacer propiedad transitiva. O sea, igual y me estoy saliendo del contexto porque primero debería de hacer la sustitución. Y así como se lo estoy marcando en la pantalla, pues sí, lo que obedece es que primero vamos a hacer la susodicha propiedad transitiva. Entonces, si yo hago la propiedad transitiva, me voy a la número 10 y en la número 10 escribo que la medida del ángulo LKN más la medida del ángulo KNL, voy a hacer dos conceptos, nada más voy a hacer uno, igual a la medida del ángulo MLQ más la medida del ángulo QLN. Vuelvo a repetir, estoy aplicando dos conceptos. El primer concepto es propiedad transitiva entre la 8 y la proposición 9. Estoy haciendo propiedad transitiva, pero también estoy aplicando otro concepto.
Entonces, dime número 13, ¿qué concepto estoy aplicando adicionalmente a la propiedad transitiva? 14, 15, 14. Ajá, dime 14. Simétrico. Ajá, ¿y cómo se dice completo? Número 15, 16, 17, 18, 19. Simétrico de la suma. Ok, más bien es sumar el simétrico, no es simétrico de la suma, es sumar el Es, simétrico. ajá. Dale, ok. Entonces vamos a escribirle aquí que hice la propiedad transitiva y sumé el simétrico. ¿Por qué sumé el simétrico? Por lo que había dicho su compañero. Este de aquí y este de aquí es el mismo, y como es el mismo, entonces puedo sumar el simétrico. Y al sumar el simétrico, que es propiamente la propiedad y la operación inversa, pues con eso ya quedó, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense que todo esto ya lo apuntaron, ¿eh? Como ya todo lo apuntaron, simplemente es retomar lo que ya está. Entonces, dime número 20, ¿qué sigue? 21, 22, 23, 24. Profe, ¿le puede bajar tantito a su pantalla? Yo soy el 24 para ver bien qué contestarle. Ya le bajé tantito. Se debe de realizar operaciones inversas. No, porque eso fue precisamente hacer el simétrico. 25, 26, 27, 28. Sustituir. Ok, muy bien, lo que debo de hacer es sustituir. Pero, si ustedes se dan cuenta, no puedo realizar la sustitución porque para poder sustituir antes debo de tener datos. Y si ustedes se acuerdan, los datos obedecen a igualdades. Entonces, si ustedes le buscan, aquí no hay igualdad. Aquí sí hay igualdad, pero esta igualdad es de segmentos y yo necesito ángulos. Por lo tanto, esta igualdad no me sirve. Aquí no hay igualdad, aquí no hay igualdad y aquí no hay igualdad. Como no hay igualdad, yo necesito obtener las igualdades de alguna de las proposiciones, de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5 y de la 6. De la 7 no, ahorita les pregunto al que sigue, se lo estoy explicando. De la 7 no, porque habíamos dicho que de la 7 no era adecuado. Y si se dan cuenta, en la 8 y en la 9 son fórmulas. Entonces ahí ya están las igualdades. Por eso les estoy explicando cuál es la razón para que ustedes vayan teniendo esa visión, ¿no? No nada más para que no solamente por decírselos. Entonces, recuerden que siempre que hay postulados, lo primero que debo de hacer es la sustitución. Yo les había dicho, de manera inmediata veo la propiedad transitiva. Está bien, se vale hacer primero la propiedad transitiva, pero no deben de perder de vista que se debe de hacer una sustitución, que fue lo que me dijo su compañera. Pero para hacer una sustitución necesito una igualdad, y la igualdad no la tengo. Entonces, la pregunta para el número de lista 29, y así me voy a seguir yendo, dime por favor, ¿de qué proposiciones se obtiene la igualdad? Número 29. De la proposición 4. ¿Y de cuál otra? De la 6. Ok, entonces de la 4 y de la 6 voy a obtener las igualdades. ¿Por qué? Pues porque ya están las congruencias. Entonces no hay tanto problema, ¿no? Entonces aquí me voy a... Dejen primero muevo la figura. No sé si están dando cuenta, o sea, esta demostración que es la número 2 ya me está demandando que no solamente siga un caminito, sino me está demandando que vaya reuniendo ya varios conocimientos que tengo previos por ahí. Y que eso, pues solamente es práctica, es práctica, es práctica y es práctica, ¿no? Por eso les digo que si se deciden apenas a estudiar el jueves para probar esta evaluación, pues está medio complicado, ¿no?
Y si deciden ustedes copiarle a otro compañero la evaluación, pues también va a estar complicado porque ¿qué tal si se equivoca en una sola letra? O sea, en el orden, y pues ya estuvo mal, ¿no? Entonces, por donde le busquen, hay que estudiar bastante, ¿no? Entonces vamos primero con la 4. Aquí es QLN con MLQ. QLN. QLN con MLQ. ¿Es complicado? Pues desde el punto de vista que hay que tener más concentración, sí es más demandante. Pero no es imposible. LKN. LKN con KNL. Con KLN. Déjenme estar bien escrito. KNL, LKN, QLN, MLQ. Sí está bien escrito. Entonces, la proposición 11 y la proposición 12 van a tener las mismas razones. Así que, número 30, dime cuáles son las razones. 31. 32. No se puede volver a poner la figurita de abajo, porfa. Pero ya no necesitas la figura para nada. 33. A la 32, profe, se le fue el internet. Me dijo que le dijera. Ok, 33. Los ángulos congruentes miden lo mismo, o bueno, son iguales. ¿Qué número de lista eres? ¿33? 33, sí. Ok, va que va. Muy bien, entonces esa es la razón. Porque estamos partiendo de los ángulos congruentes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como que ya estoy perdiendo el orden que les había dicho al principio, ¿no? Pero ese orden que les había dicho al principio es para que sepan que siempre está y que puedo modificar tantito el orden, pero ya saben que existe, pues. Esa es la gran ventaja, ¿no? Entonces, como dice su compañero, los ángulos, lo utilizo con símbolos congruentes, miden lo mismo. Obviamente también lo pueden hacer ustedes en la evaluación, ¿no? No pueden escribir con todas las palabras, utilizar los simbolitos. Obviamente, si me escriben congruentes y me escriben así, o sea, nada más una rayita y la tilde, se las voy a poner mal porque su símbolo debe estar bien, ¿no? Hagan bien el símbolo, por favor. Porque ya me ha llegado a pasar que algunos compañeros, en lugar de escribirme la congruencia así, solamente me dejan así. Perdón. Solamente me dejan la pura sombrerito, como le dicen, ¿no? Y pues resulta que esos son semejantes. Y al ser semejantes, pues ya cambia el concepto, ¿no? Por eso escriban bien las dos rayitas con la viñeta arriba. Y la 12 pues también obedece lo mismo. Y entonces ahora sí, número 34, ¿qué sigue? 35, 36, 37. ¿Sustituir? Ok, muy bien, sigue sustituir. Y entonces, como sigue sustituir, ahí vamos a hacer una sustitución doble. ¿Por qué voy a hacer la sustitución doble? Pues porque resulta que nada más voy a sustituir en una sola proposición. Si se dan cuenta, esta es la única ecuación que tengo. ¿Por qué las otras no las considero? Pues porque esta ya la utilicé para la propiedad transitiva, esta también. Y la de arriba dijimos que no me servía para nada. Aunque está bien planteada, está bien la deducción que me hizo su compañero, pero no me sirve en la demostración. O sea, no es un argumento que es muy bueno, pero que no me ayuda para tomar una decisión, ¿no? Como el típico, ¿no? Solamente porque tiene dinero el chavo me voy a casar con él. Pues no, o sea, no es un argumento bueno para pensar en casarte, entendiendo el concepto de casarte, ¿no? Si solamente quieres estar con él para robarle el dinero, pues ya es diferente, ¿no? Ya no es casarte con él, es pensar en que vas a robarle el dinero cuando se divorcien y haga una división de bienes mancomunados, ¿no? Que eso ya es diferente, o sea, no obedece al concepto, a eso me refiero, ¿no? Entonces recuerden que de preferencia siempre hagan la sustitución de derecha a izquierda para que se les vaya haciendo un hábito y ya luego corrigen si es necesario, ¿no?
Por lo tanto, el QLN, este es el que voy a quitar. Y voy a hacer lo mismo con el otro dato. Sabemos que los datos son las igualdades. También este KLN lo voy a sustituir en la LKN. Pues este es el que voy a quitar. Y al quitar los dos, ya surge la proposición 13. Déjenme la llevo un poquito más abajo. La proposición 13. Y entonces vamos a decir que la medida del ángulo KLN más la medida del ángulo KNL es la medida del ángulo MLQ más la medida del ángulo MLQ. Y la razón, como ya había dicho su compañera, no me dictó la proposición, pero pues sí, lo que importaba más era saber qué es lo que sigue. La razón es sustitución de la proposición 11 y la proposición... Profesor, escribió mal el ángulo. La 10. ¿Cuál? Díctame, ¿cuál? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? Los dos primeros. ¿Los dos primeros? Ah, sí, cierto, los dos primeros. Sí, no, el primero, perdón. Sí, ¿qué número de lista tienes? 5, profe. Ok, va que va, Dios te lo pague. Espérame tantito. Deja primero apuntarle la participación a tu compañero y ya luego te escucho. Dime, ¿qué me ibas a decir? ¿Por qué en la proposición 12 puso el ángulo KLN? Porque así está hasta acá arriba. Acuérdate que la 12, te lo voy a marcar con otro color. La proposición 12, esta 12, ay, perdón, esta 12 se obtuvo de la proposición 6. Entonces el LKN no KLN. Ajá, exacto, muy bien. Este es KNL. Muy bien, KNL. Va que va, ¿qué número de lista tienes? 2. Muy bien. Entonces, fíjese. Voy, espérame. LKN con KLN. Y eso surgió del triángulo isósceles, que es, el triángulo isósceles está por acá abajo. LKN, sí, con el KNL. Sí, está bien. Va. Entonces, el único, bueno, lo escribí mal, obviamente al hacer la sustitución, pues también hay que corregir, ¿no? Ahí. KNL, va. Entonces hacemos la sustitución. Obviamente la sustitución debe de estar mal, por esa razón que me explicó su compañera. Y entonces el que se quita es el LKN y lo que escribo es el KNL, que ya también me lo había dicho su compañero, ¿no? Sale bien. Ahora sí, ya está todo bien. Bueno, le sigo. Me había quedado con el número... Ay, ¿cuál fue el último número? Recuérdenme. ¿Quién fue la niña que me dijo sustitución? A la 37. Ok, entonces sigo con el 38. Dime 38, ¿qué sigue? La propiedad transitiva. No, 39, ¿qué sigue? Sumar los dos primeros con los dos últimos. Exacto, lo que sigue es la suma, porque se ve que son términos semejantes. Acuérdense que teníamos que ver que había términos semejantes, ¿no? Y como hay términos semejantes, me doy cuenta con mis ojos de la carita que tienen el mismo orden. Como tienen el mismo orden, sí quiere decir que este ángulo que esté escrito positivamente y este también se pueden sumar, lo mismo que este con este. Por lo tanto, si hago la suma, aquí yo digo en la proposición 14 que 2 veces la medida del ángulo KNL es 2 veces la medida del ángulo MLQ. Y la razón, como ya me lo dijo su compañera, es sumar. Sumar, número 14, sumar
en la proposición 13. Como ya sumé en la proposición 13, marco la 13 para no volverla a utilizar. También ya utilicé las de la sustitución. También ya utilicé esta precisamente donde fue la sustitución. Y la única que me queda por utilizar es la 14. Por lo tanto, número 40, ¿qué hago? 41. ¿Se puede simplificar los números? No se llama simplificar. 42. Creo que es multiplicar por el recíproco. Exacto, es o algo así. por el recíproco, ¿sí? Es multiplicar por el recíproco. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar por el recíproco, que en álgebra sí se llama simplificar la ecuación. Pero acuérdense que aquí utilizamos otra forma de hablar, otra nomenclatura, y que tienen que acostumbrarse, ¿no?, a las nomenclaturas. Y esas de las nomenclaturas pues la van a encontrar en cada empresa. En todas las empresas utilizan una forma diferente de respetar, la forma de envasar, la forma de ordenar, y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es lo que yo quiera, sino es lo que me digan en la empresa, y debo de obedecer, y puedo dar sugerencias para el mejoramiento, pero no puedo decir, es que yo lo hago así. No, o sea, lo tienes que hacer como es en esta empresa y te aguantas, ¿no? Y si no estás de acuerdo, pues te corremos. No, nadie es indispensable, ¿no? Entonces, como dice aquí su compañero, es multiplicar por el recíproco. Y si ahí están dando cuenta, los que ya se lo saben los nombres, pues nada más es acordarse y escribirlo, ¿no? Los que no se lo saben, van a tener que buscar entre sus apuntes, y eso les va a demandar tiempo. Y pudiera darse el caso que no me diera tiempo suficiente, porque una demostración que se puede hacer en 10, 20 minutos, tendría que tardarme hasta quizás 5 horas en hacerla, porque no tengo los conocimientos a la mano, ¿no? Entonces, ya utilicé la 13, lo había mencionado, ya utilicé la 14, y por lo tanto quiere decir que esta ya me justifica el resultado. Vamos a revisarlo. Fíjense bien, ¿eh? Es que el ángulo KNL, que es este ángulo que estoy marcando en azul, es congruente con el ángulo MLQ, que es este ángulo que está en azul. Entonces, ahora necesitamos ver cuál es la tesis. La tesis me habla que, lo bajo para que lo tengamos a la mano. Ay. Listo, entonces me están diciendo que en la figura que está ahí, la tesis es que este rayo con este rayo sean paralelos. Por lo tanto, tengo este rayo con este rayo que sean paralelos. Pero si ustedes se dan cuenta, les había dicho, para poder decir que son paralelos, primeramente necesito encontrar dos ángulos que sean congruentes. Ya los tengo, ya tengo dos ángulos que sean congruentes. Pero una vez que tengo los ángulos que son congruentes, necesito afirmar que esos ángulos son correspondientes, son alternos internos o son alternos externos. Les vuelvo a repetir, correspondientes es del mismo lado. Uno interno y otro externo. Alterno interno quiere decir de un lado y del otro de la secante y que están adentro de las paralelas. Y alterno externo quiere decir de un lado y del otro lado de la secante y que los dos estén afuera de las paralelas. Entonces, vamos a revisarlos. Fíjense bien cómo el ángulo que marqué, el que estoy obteniendo en la proposición 15, es este ángulo y este ángulo. Ahora bien, si ustedes empiezan a analizarlos, este ángulo está afuera de las paralelas y el otro ángulo está adentro de las paralelas. Por lo tanto, si un ángulo está adentro y el otro afuera, dejen marcarle las paralelas para que les quede claro. Esta es una y esta es la otra.
este ángulo que está adentro de las paralelas y este ángulo que está afuera, me lleva solamente a pensar en correspondencia. Pero para que sea correspondencia debe de estar del mismo, si está de un lado, vamos a decir lado abajo, y el otro está del lado arriba. Por lo tanto, esos dos no son correspondientes. Vámonos a la siguiente opción. Los dos deben estar adentro. Si se dan cuenta, los dos no están adentro. Por lo tanto, tampoco pueden ser alternos internos. Y la otra opción es que los dos estén afuera, pero tampoco están los dos afuera. Conclusión, esos ángulos, así como están, no me sirven de nada. Por lo cual, necesito hacer algo para que queden como alterno interno, alterno externo o correspondientes. Dígame el número de lista de quien me quiere explicar lo que debo de hacer. 5. Dime qué debo de hacer. Tengo que sustituir otra vez el 12 en la 15 para ustedes, que yo me estoy adelantando. Ok, está bien. Entonces, ¿tienes que sustituir otra vez? Sí, hay que sustituir otra vez. ¿Qué número de lista tienes? 5. Sale bien. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir otra vez. Acuérdense que les había dicho que cuando ustedes llegan al resultado y no sé el resultado, pues me tengo que regresar a componer, acomodar, como lo quieran llamar, ¿no? Y ese componer o acomodar obedece a que van a colocar los que son adecuados. Ahora, ¿cuáles son los que pudieran? Dime. Pero si no ocupamos la 12, ¿no hay problema en volverlo a ocupar después? No, no hay problema. La puedes utilizar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, dependiendo, ¿no? Te había dicho que hay demostraciones muy pesadas, que te llevas hasta 40 pasos, y en esos 40 pasos, a veces una proposición la llegas a utilizar hasta 4 veces. Pero obviamente hay que saber cómo utilizarla, ¿no? Entonces no hay problema por eso. ¿De qué? Entonces, fíjense bien, ¿eh? El pequeño detalle es que todos los ángulos que están ahí marcados, todos los ángulos obedecen a lo que había dicho por allá arriba. Dejen, aquí agrego algo, porque me faltó escribirlo al principio. Espérenme, ahorita lo marco. Lo que me faltó marcar es que este ángulo que está acá, le voy a poner una flechita, y este ángulo que está acá, le voy a poner una flechita. Esos también son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque desde el principio dijimos que era la bisectriz. Entonces, lo que hay que buscar es que pertenezca a los ángulos correspondientes a los alternos internos o los alternos externos. Por lo tanto, primera forma de hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo y este ángulo son congruentes. Entonces, en el momento que digo que estos son congruentes, fíjense cómo entre este ángulo y este ángulo ya se forman los alternos internos. Y al formarse los alternos internos, ya estuvo. Ya son ángulos alternos internos que son congruentes. Espérame tantito. Y la otra opción, en lugar de utilizar la mediatriz, puedo utilizar estos ángulos que son de un triángulo isósceles. Y si utilizo esos ángulos, fíjense cómo este ángulo con este ángulo terminan siendo correspondientes. Por lo tanto, yo puedo hacer una sustitución para llegar a tener ángulos alternos internos o para llegar a tener ángulos correspondientes. Jamás voy a poder tener ángulos externos, porque si se dan cuenta, aquí afuera de esta paralela, aquí no hay ningún ángulo. Este sí es externo, pero tendría que pensar en otro ángulo externo. Por lo tanto, no puedo llegar a buscar un ángulo externo. Solamente hay dos opciones: que haga una sustitución, como dice su compañero, volviendo a utilizar la que ya utilicé, para que queden, vuelvo a repetir, para que queden estos dos ángulos como alternos internos, debido a que estos son congruentes, o dejar estos dos ángulos que son correspondientes debido a que estos son congruentes porque es isósceles. Este es congruente por ser mediatriz o este es congruente por ser isósceles. Obviamente tengo que utilizar las proposiciones que me hablan de igualdad, que como me dijo su compañero, él dijo que iba a utilizar la 12, pero también puedo utilizar la 11, cualquiera de las dos, dependiendo de lo que esté buscando. Ahora sí, chiquilla, la que me ibas a decir algo, dímelo. No, nada más era que me dijera si había algo. El siguiente paso, tengo que escribir 2 pasos porque los dos me llevan a la solución. Por eso necesitaba que entendieran cuáles eran los 2 pasos, ¿no? Entonces, puedo hacer
el 16 o puede ser el 17. Las dos me pueden llevar a la conclusión, pero sin embargo, nada más necesito una, no necesito las dos. Vamos a hacer la primera. Son los ángulos en verde. Déjense los marco. El KLN es este de acá y el MNQ es este de acá. Entonces voy a hacer la sustitución utilizando la 11. ¿Sale bien? Voy a utilizar la 11, aunque también puedo utilizar la 12. Si utilizo la 11, lo que va a ocurrir es que voy a escribir que la medida del ángulo KNL es igual a la medida del ángulo, y ahora ya no hago la sustitución de izquierda a derecha, sino lo hago al revés, y entonces aquí me queda que es la QLN. Entonces lo que acabo de decir en esta proposición 16 es que este ángulo y este ángulo, que es el de acá, son congruentes, son iguales, y eso me lleva a ángulos correspondientes. Entonces esa proposición que acabo de marcar como la 16, esa es la 16. ¿Cuál es la razón? La voy a escribir aquí. La razón es sustituir 16. Es sustituir la 13 en la 15. La proposición 13 en la proposición 15. Pero esa me va a llevar a una proposición, se los voy a poner aquí adelante, y la proposición es que KN es paralela con QL. ¿Y cuál es la razón que yo diga que son paralelos? La razón es por tener ángulos iguales, porque aquí estoy marcando iguales, por tener ángulos iguales que son alternos internos. Entonces con eso yo ya terminaría mi demostración. Obviamente vamos a poner Profesor, pero ¿no sería sustituir la 11 de la 15? 18. Voy la 11 en la 15. Sí, es cierto, es la 11 en la 15. ¿Qué número de lista tienes? 12. 12, sí, me equivoqué. Es la 11 en la 15. 12, muy bien. Fíjense cómo se vuelve un poquito más tedioso porque ya hay un montón de cosas escritas y eso obviamente hasta hace que duela la cabeza, ¿no? Pero Profesor, dime. cuando escribías de adelante la tesis eran segmentos o eran rayos. Sí, eran rayos, tienes razón. Debo de escribir rayos porque así viene, ¿no? Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 41. Ok, sí, tiene razón su compañera, ¿no? Si yo concluyo como segmentos, fue lo primero que les dije, ¿no? Me estaré equivocando porque en la demostración me están pidiendo rayos, no me están pidiendo segmentos, que es lo primero que debo de llegar, ¿no? Y esa fue una forma de hacerlo. La otra forma, que obviamente no es necesario que escriban las dos, la otra forma es, se los voy a marcar con otro marcatextos para que sea un poquito más visible. La otra forma es que utilicen esta en la en la demostración, y si utilizan esa, entonces lo que va a quedar es que los ángulos que van a ser iguales, voy a tener una medida del ángulo que va a ser también igual con la otra medida del ángulo. Pero ahora, en lugar de estar escribiendo el KLN, dejen aquí se los marco, ahora voy a escribir el ángulo que es igual o que es congruente, que entonces estaríamos hablando del ángulo LKN. Y el ángulo LKN es este de acá, es el NKN. Y ese sería igual a la medida del ángulo MLQ. Y entonces en ese caso va a ocurrir que la proposición 17, o bueno, la proposición 18, pongan el número que quieran, es que están sustituyendo la proposición
Aquí no le borré, no le cambié, le había dicho la 11. Ahora lo que están sustituyendo es la 12 en la proposición 15. Y entonces la siguiente proposición, digamos la proposición 19, ¿no? Que KN, el rayo KN es paralelo con el rayo QL, pero ahora la razón es por tener ángulos. Voy a borrar esto para que no me esté estorbando. Ángulos iguales, que son... Profe, en la 17 ya no importa el acomodado de las letras. Dientes. ¿Perdón? En la 17 ya no importa el acomodado de las letras. No, está bien acomodado, porque si tú te das cuenta, el LKN, este LKN es el ángulo positivo, y el NMLQ también es el positivo. Los dos son positivos. Sí, está bien. Okay. Solamente que estoy haciendo referencia a este ángulo y a este ángulo. Entonces, dependiendo de la sustitución, vas a tener ángulos alternos internos o vas a tener ángulos correspondientes. Por eso les digo, hay dos formas diferentes de hacerlo, ¿no? Y dentro de esas dos formas, obviamente, te puedes equivocar en el acomodo, o como tantas correcciones que me han hecho sus compañeros, ¿no? Entonces, por eso hay que estar así bien, como que concentrados, para que no te pierdes. ¿Por qué me tardé tanto en esta demostración? Prácticamente 2 horas, porque les pregunté a todos. Si no les hubiera preguntado a todos y solamente me hubieran contestado los que sí me iban siguiendo, pues hubiéramos acabado mucho más rápido, ¿no? Pero aquí también se los quería hacer notar, porque hay muchos que no han estudiado al nivel. Y el no estudiar al nivel no es malo, porque obedece a tus ganas de hacerlo. Pero deben de entender que esas ganas de hacerlo es porque en algún momento quieren concretar algo en su vida, pues no pueden dejar la vida como que a medias, ¿no? Siempre tienen que estar estudiando, siempre ser mejores, ¿no? Independientemente de a dónde quieran dedicar, ¿no? ¿Alguna otra duda o comentario? Yo, profesor, ¿me puede explicar cuáles son los ángulos alternos? Sí. Ay, le falta el cucuré. Igual tengo esa duda porque dijo que... Acuérdate que alternos, ahí voy. Los ángulos alternos son los que están del lado derecho y el otro está del lado izquierdo. Eso es alterno. Entonces, si tú te das cuenta aquí en la figura, este que está aquí y este que está aquí están del mismo lado. Solamente que ahora el lado sería el lado de arriba y el lado de abajo. La secante es esta. Entonces, por eso son correspondientes porque están del mismo lado. Pero cuando estoy hablando de alternos internos, hice referencia a este ángulo y a este ángulo. Si tú te das cuenta, esos dos ángulos están de un lado y del otro de la secante. Y también sería arriba y abajo. Obviamente estoy considerando dos secantes diferentes. En esta demostración, esta puede ser secante, pero también esta puede ser secante. Porque las paralelas, habíamos mencionado que era esta y esta. Entonces, al tener estas dos paralelas, surgen dos secantes. Esta es una secante y esta es otra secante. Por el dibujo que está, ¿no? No porque mágicamente surgieron más, ¿no? ¿Alguna otra duda? Yo, profe, usted había dicho que por alternos internos o alternos externos, entonces quiere decir que dos ángulos deben de estar de dos lados diferentes. Ajá. ¿O cómo? Sí, exacto. El alterno interno quiere decir que son dos ángulos que están uno de un lado y otro del otro. Pero si te das cuenta, los dos están adentro de las paralelas. Y los alternos externos es de un lado y del otro, pero resulta que los dos están afuera de las paralelas. Entonces puede haber alternos internos y puede haber alternos externos. Y los correspondientes... ¿O correspondientes? Ajá, pero los correspondientes son los que están del mismo lado. Ahí estamos hablando, cuando hablamos de correspondencia, estamos hablando que tenemos este que está del mismo lado que este. Y ahí les había dicho que en los correspondientes uno es externo y el otro es interno. También este con este. Si tú agarras este de acá y agarras este de acá, también este es externo y este es interno, pero están del mismo lado. Este externo está del lado izquierdo y este interno está del lado izquierdo y este externo está del lado derecho. Perdón, este interno está del lado derecho y el otro también. Entonces lo que debes de visualizar es el que estén adentro de las paralelas, afuera de las paralelas o de un lado o del otro. Ok,
Ok, profe, gracias. Profe, Dime. ¿me puede decir qué es lo que dice la razón 18? Es que no lo entiendo, por favor. Razón 18. Ay, No, es la 17. Bueno, se me he equivocado y le puse 17. ¿Esta? ¿La de sustitución? No, ¿Esta? Acá está la del 16. No, la que está arriba, la 18. Por tener ángulos iguales que son alternos internos. Gracias. Y acá es por tener ángulos iguales que son correspondientes. Las dos son por tener ángulos iguales, solamente que aquí son alternos internos y acá son correspondientes. Pero, ¿por qué le puso 18? Ah, porque ya perdí el orden. Entonces les dije, dependiendo de lo que vayan poniendo, ahí ustedes ordénenle bien, ¿no? Porque son dos finales diferentes. O sea, al final sería 16 y 17. Y la otra también sería 16 y 17. Nada más que por el orden que llevaba, pues aquí ya me surgió una 18, ¿no? Pero es porque son dos finales diferentes. Una es la 16 con la 16 y con esta. Y la otra es la 17 con la 18 y con esta, ¿no? Pero son dos finales diferentes. Que los dos Profe, yo tengo una pregunta. también. Dime. En la 17, ahí después del igual, cambiamos la M por la N de arriba, ¿no? No, sustituiste el ángulo. No cambiaste la letra, sustituiste el ángulo. Acuérdate que lo que estamos haciendo es que la sustitución fueron dos sustituciones diferentes. En una utilicé la proposición 11, que es la que marqué en la 16. O sea, aquí en la 16 estoy sustituyendo la 11. Pero también pudiera haber sido la otra posibilidad que utilices la 12 y la sustituyas, ¿no? Pero si la sustituyes te da la 17. O sea, dependiendo de la sustitución que tú hayas hecho. Hay dos posibilidades. Ok, gracias. ¿De qué? Bueno. Profe, bueno, en el Excel, por ejemplo, con este último tema que vimos en esta semana, creo que ya está como un poquito más desordenado como en los primeros temas. Por ejemplo, en los primeros temas, sí podíamos ir marcando las proposiciones que íbamos usando porque teníamos una secuencia, pero en este último no tanto. Entonces, si no las marco, si no las palomeo como usted lo hace, aún así estaría bien. Está bien. Por eso te digo, en la evaluación yo me voy a tardar un montón en revisar, porque todos van a ser diferentes. O sea, ya dependiendo de tu experiencia, te vas a saltar pasos, vas a hacer dos conceptos en una, tres, no lo sé. Entonces ahí es donde viene la parte crítica, que para empezar todos lo van a hacer diferente. Para continuar, algunos van a utilizar palomitas, otros van a utilizar marcatextos, otros van a utilizar, no lo sé. Y de todo eso, entonces yo tengo que irme con calma revisando. Ya les dije, si se les faltan poner las palomitas, no pasa nada. Si escriben hipótesis sin acento, no pasa nada, ¿no? Si en lugar de escribir símbolos utilizan letras, no pasa nada. Pero lo que sí debe de estar claro es el orden de las letras. Lo que debe estar claro es que unas son minúsculas y otras mayúsculas. Lo que debe estar claro es cuándo es segmento, cuándo es rayo, cuándo es recta. Lo que deben estar claro son las razones. Y todas esas cosas que son importantes, pues sí son las que voy a calificar, ¿no? Las otras, como tú me dijiste, ¿no? El que no pongas palomita, no pasa nada. El que no escribas QQD, no pasa nada. Pero si se te olvida poner el sombrerito del igual para poner congruencia, pues ahí sí pasa algo, ¿no? Son algunas cosas no tienen importancia y otras, ¿sí? Por lo mismo, si yo llego a ver dos hojas que son idénticas en todo, pues ya sé que copiaron, ¿no? Y si copiaron, pues lo más obvio es que le anule el examen a los dos, ¿no? Porque pues debo ver luego aquí quienes copiaron y quienes no copiaron, ¿no? Aquí sí es inevitable que me dé cuenta quienes copiaron. Como dijo su compañero, ¿no? Es que yo ya lo iba haciendo más rápido y por eso no es la 12, sino es la 11. Ok, perfecto, está bien. Y así va a ser con todos. Aquí en esta parte, todos van a demostrar que tienen formas de pensar diferentes. Posiblemente la proposición 1, la 2, la 3, la 4 vayan idénticos, ¿no? Pero en algún momento se van a separar. Sobre todo ahorita, ¿no? Ya viste que son dos finales diferentes. Ya viste que son, hasta las formas de escribir, ¿no? Porque si te das cuenta, a veces escribo en dos renglones una proposición y a veces en una sola.
Y cuando la persona de plano está perdida y lo único que está haciendo es copiar, te lo copia idéntico, como si fuera una copia fotostática, ¿no? Y ahí sí nada más cuiden esa situación, porque si llego a detectar dos demostraciones idénticas en todo, en que en el mismo renglón, perdón, que una proposición la hacen en dos renglones, que los dos en lugar de escribir más escribieron menos, que los dos... Esto ha llegado a pasar, ¿eh? A alguno, se los voy a poner en el pizarrón, algunos a veces se les olvida la patita de abajo de la K. Y resulta que lo copia idéntico, ¿no? Entonces son cosas tan específicas que uno dice, ahí estos se copiaron, ¿no? Ya, es un hecho, ¿no? Inclusive llegó a haber un caso en la vocacional que el tipo sacó el examen, le sacó copias fotostáticas, regresó, se metió al examen y se lo dio al otro tipo. Entonces tú dices, no inventes, ¿no? ¿Cómo pudo haber eso pasado en presencial? Pero hay personas que son tan hábiles que lo llegan a hacer, ¿no? Eso ya nos ocurrió una vez y les dije a los maestros, ¿saben cómo se dan cuenta que esto es copia fotostática? No, ¿cómo? Huélanla. Y me dijeron, no inventes, Freud, de veras, huélanla. Y cuando la olieron, se dieron cuenta de la diferencia de toners, porque todas las impresoras, hay como 50 tipos diferentes de toners, del polvito pues, y de tintas hay como 20 tintas diferentes. Entonces cuando llegan a oler esa combinación de la hoja, que obviamente hay diferentes marcas de hoja, con la tinta o con el toner, la diferencia se ve luego. Y efectivamente a los dos los mandamos, bueno, a los dos los expulsamos de la vocacional, porque es baja definitiva del Politécnico cuando llegas a copiar en un examen. A los dos los dimos de baja del poli por el olor. Y cuando lo llevamos ante el consejo y lo llevamos a derechos politécnicos y todo eso, fue efectivamente, ¿no? Aunque pasen 3 meses, las hojas siguen oliendo diferentes. Ya con el tiempo, obviamente, entra la humedad y ya es otra cosa, ¿no? Así que por favor, estudien, llegan las cosas ustedes, ¿no? No se confíen a otros. Sí, por favor. Ok, bueno, entonces los dejo porque es la 1, ya me tardé de más. Dios los bendiga y Dios los guarde.